Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Listos para iniciar entonces este momento con la palabra. Seguimos con la carta a los Corintios y vamos a avanzar un poquito más en el día de hoy. Vamos a ir leyendo, vamos a ir meditando, vamos a ir reflexionando y sacando eso que hay interiormente en cada uno de nosotros. Y bueno, lo iniciamos pidiendo la acción del Espíritu Santo en nosotros, pidiendo que nos llene de ese amor, que nos llene de su sabiduría para que podamos, digamos, discernir y conocer y comprender y vivir su palabra también, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Bueno, entonces, ayer se acuerdan que leímos todo el capítulo primero de la carta a los Corintios. Bueno, trabajaremos hoy y mañana sobre esta carta y después, bueno, ya veremos cómo continuamos o cuándo seguimos y con qué libro de la palabra. Lo importante es que hayamos aprendido en estos días cómo manejarnos con la palabra, hayamos aprendido cómo tenemos que hacer con la palabra, cómo tenemos que movernos con la palabra. Y recordarles siempre iniciar con la introducción a cada uno de los libros y después recordarle que también aquí abajo tenemos explicaciones de los versículos que nos hacen mucho bien y que nos ayudan también a ir entendiendo el texto, ¿no? Bueno, ¿listos? Comenzamos entonces con el capítulo segundo y vamos a ir leyendo y también aprendiendo qué nos quiere decir Pablo para nuestras vidas. Cuando llegué a ustedes, hermanos, para anunciarles el misterio de Dios, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo y este crucificado. Débil y temblando de miedo me presenté ante ustedes. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se confunda en la sabiduría humana, sino en el poder divino. A los maduros en la fe les proponemos una sabiduría que no es de este mundo, no sabiduría de este mundo o de los jefes de este mundo que van siendo derribados. Proponemos la sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, la que Él preparó desde antiguo para nuestra gloria. Ningún príncipe de este mundo la conoció, porque de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. Entonces empecemos Estuve meditando recién, ¿no? A algunos les mandé una fotito de la belleza que es la montaña aquí, ¿no? Ahí la parroquia tiene un lugar. Miro para allá porque es allí donde está un campito está lleno de flores, tiene duraznos, higos, tiene un lugarcito de la Virgen que, bueno, en algún momento les voy a sacar una foto también. Bueno, allí también me voy algunas veces y me quedo allí meditando un poco la palabra y bueno, quedan como muchas cosas resonando interiormente, ¿no? Y esta palabra nos va guiando.
Y por ahí no tiene nada que ver con lo que estoy meditando de la carta, sino que por ahí me voy por otros lados y parece que me fuera por las ramas, y después me doy cuenta que no, que el Señor me está llevando por donde Él quiere llevarme y hacerme meditar eso que Él realmente quiere hacerme meditar. En primer lugar, vieron, Pablo les dice acá a los corintios que él, después vamos a ir entendiendo, esto como vieron esas telenovelas que aparece un capítulo y después te mandan otra cosa más adelante, después te vuelven y de a poquito vamos como entendiendo dónde va la trama, ¿no? Pablo, a esta comunidad que vamos a ver que tiene muchos dones, pero también es muy soberbia, les quiere mostrar, les quiere hacer ver, entender, no sé qué palabra utilizar, que Él va a ellos a predicarles, pero no con el poder ni la persuasión de la palabra, ni de su persona. Pablo tiene muy claro que el centro de todo es Jesucristo. Pablo tiene muy claro que el centro de todo es Jesucristo crucificado y que nos ha dado vida y vida nueva. Entonces todos nosotros, o ninguno de nosotros, puede dársela de que es el predicador, o puede dárselas de que, bueno, gracias a su palabra, a su persona o a sus cualidades, que en realidad todas vienen del Señor, hemos logrado la conversión de no sé quién. Entonces me acordaba cuando me ordené, o me ordenaron, mejor dicho, ¿no?, de sacerdote en mis primeros años, y bueno, uno sale jovencito con, no sé, con una fuerza, un deseo que es bueno y que piensa que va a cambiar el mundo. Y en ese deseo esto de que la gente, cuando uno predique, cuando uno vea que uno tiene todo ese entusiasmo, esa fuerza, la gente automáticamente como que va a empezar a llegar a Dios, como que uno va a llegar a mucha cantidad de gente, y se da cuenta que no es porque es soberbio, ni mucho menos, sino que es el deseo, ¿no? Y bueno, empiezan a pasar los años y pareciera como que no se convierte nadie y ni uno se convierte, y después como que se hace rutinario lo que uno va haciendo y lo que va diciendo, y como que pareciera como que ya cansa uno con lo que dice y parece que no hay nada nuevo. Y entonces comienza a maquinar cosas en la cabeza para que, bueno, el Señor vuelva a ser presente y la celebración sea agradable y todos tengan ganas de venir. Y bueno, y uno dale, inventa, inventa cosas, no sé, no sé qué quiere inventar. Ahora me río, la verdad que uno quiere inventar tantas cosas y prepara también, ¿no? Y prepara, no sé, parece como un show, no sé, prepara cosas, lee, como para ser atrayente. Y bueno, creo que no es porque uno se quería predicar a sí mismo, no, no lo creo, sinceramente, ¿no? Creo que es eso de buscar una creatividad para que la gente se encuentre con el Señor, y uno después en los años va descubriendo que el encuentro con el Señor es también progresivo y que depende de la edad también es el modo, el cómo uno se encuentra con el Señor. Y también mm, probamos cuántas cosas, ¿no? Hemos probado tantas cosas y nos hemos equivocado tantas veces. Entonces Pablo, que ya acuérdense, hemos dicho, ya está en Éfeso, está en la zona del Asia, allí
en otra gran ciudad predicando y se entera de esto que le pasa a los corintios. Y él también ya ha tenido sus experiencias de fracaso, ¿no? Porque allí de los griegos él viene medio como fracasado, ¿no? Un poquito. Entonces en eso de encontrarse de vuelta con la comunidad, él tiene que mostrarle a los corintios que la fuerza del evangelio no está en la cantidad de dones que ellos tienen. Está en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir. Y acá les dice precisamente esto. Yo, cuando les vine a anunciar el misterio de Dios, no me presenté, dice acá en el versículo 1, con una gran elocuencia, con mucha sabiduría. Al contrario, dice, yo me presenté débil y predicando encima a Jesucristo y crucificado. Yo me presenté a ustedes temblando de miedo. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaba en grandes palabras, sino en la demostración del poder del Espíritu, versículo 4, para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder divino. Y esta sabiduría, después hace referencia a Isaías, es una sabiduría que ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió. Y él, en su reflexión en la carta, termina, lo que Dios preparó para quienes lo aman. Parece que todo el secreto aquí está en eso de amar, ¿no? Y sigamos, versículo 10. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu. No dice a mí, a nosotros. Dios nos lo ha revelado por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu humano dentro de él? Es así. O sea, ¿quién sabe lo que hay dentro mío o lo que hay dentro tuyo, sino tú mismo? ¿Quién sabe lo que realmente sientes, piensas? ¿Quién sabe? Sino uno mismo. ¿Y cuántas veces externamente con esta cara presentamos algo que dentro no es? Que dentro no es. Entonces, haciendo esa comparación tan humana, Pablo dice, del mismo modo, nadie conoce lo de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿querés conocer a Dios? Bueno, tenés que dejarte llenar del Espíritu, porque el Espíritu es el único que conoce la intimidad de Dios. Es el único que puede revelarnos Dios. Y para eso se requiere esta actitud de Pablo que nos muestra que es una actitud en humildad. Es una actitud de apertura total. Es una a poder escudriñar y percibir eso profundo del Espíritu y no quedarnos en el esquemita que nos han metido o que nosotros nos hemos metido y ahí nos hemos quedado. El Señor, ya van a ver cómo Pablo nos va a llevar a otros niveles a los cuales nosotros muchas veces hemos tenido miedo. Sigamos entonces. Ahora bien, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, aunque de hecho muchas veces lo tenemos, sino el Espíritu de Dios que nos hace comprender los dones que Dios nos ha dado. Los dones que Dios nos ha dado. Nada es nuestro, ¿no? Exponemos esto no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, explicando las cosas espirituales en términos espirituales. A Dios se le explica desde Dios, no desde nuestras intuiciones puramente humanas o de lo que nosotros quisiéramos que fuera Dios. No, ya está revelado. El hombre puramente natural no acepta lo que procede del Espíritu de Dios,
porque le parece una locura. Y sí, no le entra en la cabecita, en esos 2 milímetros acá o no sé cuánto que tiene de materia gris. Y como no le entra en esto, no, Dios no existe, Dios para él. Porque le parece una locura y tampoco puede entenderlo, porque para eso se necesita un criterio espiritual. Y si sos puramente terrenal, y te quedarás aquí. En cambio, el hombre espiritual puede juzgarlo todo y a él nadie lo puede juzgar. Porque ¿quién conoce la mente del Señor para dar lecciones? Esto también es de Isaías 40, ¿no? Pero nosotros poseemos el pensamiento de Cristo. Yo me preguntaba, ¿yo poseo el pensamiento de Cristo? ¿Realmente mis criterios, mis pensamientos, mis acciones son de acuerdo al criterio de Cristo? Bueno. Entramos en el capítulo 3, donde va a hablar ya de la inmadurez de los corintios, donde Pablo se va a poner fuerte, irónico, donde les va a dejar creer que él sigue siendo como un pobrecito que apareció por la zona, porque los corintios lo van a comparar mucho con Apolo. Se ve que el Apolo era un personaje muy erudito. Lo único que sabemos de Apolo es lo que se nos muestra aquí, pero evidentemente era un gran predicador. Y bueno, y para los corintios, el Pablo pasaba a ser como de segunda o tercera mano al lado del Apolo. Él va a dejar eso, los va a reprender y después los va a tratar también de vuelta con cariño, porque nunca se olvida que Él los engendró en la fe. Él es el Padre espiritual de esa comunidad de Corinto. Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres simples, como a niños en la vida cristiana. Les di de beber leche y no alimento sólido. Somos niños, los está tratando de niños, porque aún no podían tolerarlo. Como tampoco ahora, dado que aún los guía el instinto. Miren, es fuerte, o sea, ni siquiera le está diciendo, ni siquiera los está guiando la razón, que ya es un nivel superior. Y sobre esta razón está el nivel del espíritu. No, lo puramente sensible, lo instintivo ahí, lo que está en la orden del día, lo que siento, las grandes mentiras de este tiempo, ¿no? Lo que sentís tenés que hacerlo. Y la razón para discernir si eso que sentís es lo mejor. Y así también, así no está yendo. Si entre ustedes hay envidias y discordia, dos elementos muy fuertes, atentos a esto. Si entre ustedes hay envidias y discordias, ¿no indican que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos en su conducta? Estaba pasando yo, ¿no?, una serie de acontecimientos de mi vida y de algunos otros en donde uno se deja llevar literalmente por lo instintivo y enseguida agarra el bártulo y se va, deja las comunidades, deja los grupos, deja de ir a rezar porque no te miraron, porque no lo saludó, porque el padrecito no sé qué, porque la fulana no. Eso es vivir en el nivel total y absolutamente instintivo, hermanos. Somos en ese punto niños en la fe. Cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolo, ¿acaso no se comportan como cualquier hombre? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo?, se pregunta el mismo Pablo. ¿Quiénes son? Ministros de la fe, cada uno según el don de Dios. Y nosotros también caemos en esto de andar comparando, este predica mejor, aquel no sé qué. Cada uno tiene un don. Tiene que dejar de andar comparándose y ponerlo al servicio de los demás. Yo planté, Apolo regó, pero era Dios quien hace crecer. De manera que ni el que planta ni el que riega son nada,
sino Dios que hace crecer. Recién estaba mirando, como les digo, ese paisaje con todas esas plantas, con todos esos frutos, esas flores, semejantes montañas al frente. Estamos rodeados de montaña, el río abajo. Una cosa bellísima y uno dice, esta parte es mía. Y la tierra no es esta parte es mía, aquella no. La tierra es del Señor y es de todos. Y uno ve esta semejante naturaleza y dice, qué bonito, bendito sea Dios de todo esto que nos da. Y yo soy el dueño y no, yo tengo el poder para hacer crecer una planta, tengo el poder y la fuerza para que esa semilla crezca y dé un fruto. No, no lo tengo, lo único que hago es hacer un agujerito en la tierra, ponerla la semilla, cerrar, regarlo, cuidarlo, sí, pero nada más. Lo otro me fue dado. Y ese mismo ejemplo lo está usando Pablo con la comunidad. El que planta y el que riegan trabajan en lo mismo, ¿sí o no? En la iglesia. El que hace esto, el que hace esto otro, ¿no es el mismo el Señor? Bueno, cada uno recibirá su salario según su trabajo. Así que trabajemos en paz, trabajemos tranquilos, con alegría, sin estar mirándolo al otro. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según el don de Dios que Dios me ha dado, como arquitecto experto puse el cimiento, otro sigue construyendo. Él sabe que él es el que puso el cimiento de esa comunidad. Bueno, ya lo puso el cimiento, ya se fue a Éfeso porque tiene que seguir en otros lugares, no se puede quedar toda la vida ahí. Bueno, otros van a seguir trabajando, construyendo sobre ese cimiento que en este caso lo puso Pablo, pero no el dueño. Que cada uno se fije en cómo construye. Este es un buen examen de conciencia para el día de hoy, hermano. Tiene que cada uno ponerse a pensar cómo está construyendo o destruyendo. Nadie puede poner otro cimiento que el que ya fue puesto, que es Jesucristo. Sobre ese cimiento uno coloca oro, plata, piedra, madera, hierba, paja, de lo que vos quieras. El cimiento, la piedra angular es Jesucristo y sobre eso se levanta lo que vos quieras. Conozco enormes templos construidos con muchas piedras preciosas, con mucho arte, con mucho todo lo que vos quieras, vacíos. Fantástico. Semejante templo, la plata que han puesto ahí, todo lo que vos quieras. Sí, era para honrar al Señor. Y alguien le pidió, no sé. Vacíos. Y conozco capillitas hechas de paja, de barro, de qué sé yo, llenas. Entonces, ya vamos a ver dónde está la clave de todo esto. Es muy bonito esto, yo les aviso. La obra de cada uno se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la calidad de la obra tuya. Si la obra que construyó resiste, recibirá su salario. Si la obra se quema, será castigado, aunque se salvará como quien escapa del fuego. No saben que son, acá está lo que quería llegar. No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y yo voy a llegar hasta acá, les aviso, porque esto es muy fuerte y no voy a poder seguir. Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios son ustedes y es sagrado. Léanlo bien ahí. El santuario de Dios no es ese templo hecho con mármol, oro, plata y no sé qué corcho. No. No es esa tampoco tapera o lo que vos quieras, o eso de barro, de paja, o lo que hemos querido construir, queriéndole hacer una casa a Dios. Acá el Señor te revela algo enorme. El santuario de Dios, dice, son ustedes, somos nosotros. Y el que destruya ese santuario, atentos, será destruido por Dios, porque ese santuario es sagrado.
Dios de la divina misericordia. Es muy fuerte esto. El santuario de Dios está en esos niños que están por nacer y que hay un montón que los quieren destruir. Acá la palabra dice, Dios los va a destruir, porque ese santuario es sagrado. El santuario sagrado está en esos pobres, en esos que están en la calle, esos migrantes, en esos que nadie quiere ver. El santuario de Dios está en cada uno de nosotros, en los que tienen mucho dinero, en los que no tienen, en los que tienen más o menos, porque acá el tema no es cuánto dinero, cuánto poder, cuánto no sé. Cada persona es sagrada para Dios. Y así como me tengo que dirigir a los pobres que no tienen nada, me tengo que dirigir a aquel que tiene mucho y capaz que no tiene. Que nadie se engañe, si uno se considera sabio en las cosas de este mundo, vuélvase loco para llegar a sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura para Dios, como está escrito. Él sorprende a los sabios con su misma astucia. Esto está en Job. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios y sabe que son vanos. Salmo 94. En consecuencia, que nadie se gloríe de los hombres. Todo es de ustedes, Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida y la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Vamos a dejar acá porque esto nos va a dejar realmente meditando y rumiando mucho la palabra y el respeto y el cariño, ¿no? El perdón que tenemos que pedir muchas veces también por el daño que hemos hecho a muchos santuarios de Dios. Una vez en una de esas mociones de la Virgen me mostraba cómo uno se confiesa del pecado, ¿sí? Uno se confiesa, Padre, pecado, he dicho esto, otro, lo que sea, ¿no? Y bueno, y después ya nos vamos como muy tranquilos y contentos porque Dios nos ha perdonado, Dios nos ha sostenido, sí, es precioso realmente. Pero en esa oportunidad de esta moción de la madre fue, y te confesaste del daño que causaste con tu acción, del daño que le causaste a la otra persona, de lo que puede haber quedado en esa persona con tu ejemplo, con tu palabra, con tu acción. Eh, Tenemos que pensarlo, tenemos que meditarlo, tenemos que ser más de Dios. Todo, dice, todo es de Dios, todo. Todos somos de Cristo y Cristo es de Dios. El capítulo 4 de los ministros de Cristo lo vamos a ver mañana, pero acá hay algo que me gustaría ir adelantando, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a encontrarlo al Señor eh, en los demás. Tenemos que aprender a encontrarlo en aquel que tal vez hasta nos resulta antipático. Tiene que surgir en nosotros la misericordia, el perdón, así como tenemos. Nosotros no estamos para servir a la jerarquía. No estamos para servir al que está de poder de turno. No. Pablo acá rompe muchos esquemas, sobre todo de la tradición judía, y eso sigue siendo válido para hoy, porque el Señor a los que somos pastores nos ha dicho que tenemos que ser los servidores de los demás, no que somos aquellos los servidos o los que tienen el poder y la decisión. Sí la guía, como Pablo está haciendo, con esta comunidad, que los está amonestando, que los está poniendo, digamos, en el camino, pero Pablo el criterio que utiliza no es el de él, no es yo que ustedes, yo que... No, Pablo está poniendo el criterio de Cristo, el servidor, de Cristo, el Señor, y de el plan de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, no podemos nosotros enajenar la libertad y actuar con una conciencia servil. No, tenemos que ser libres en la libertad que nos ha dado Dios mismo a nosotros,
aplicando estos criterios que tienen que ser totalmente evangélicos. Nosotros los, llamémosle pastores, porque no me animo ni siquiera a decir, porque muchas veces no hemos sido pastores, hemos sido aquellos que se han aprovechado de las ovejas, pero bueno, que el Señor nos convierta el corazón y nos haga ser pastores, pero también va para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros que somos de Cristo, ¿no? Eh, Todos nosotros, dice Pablo aquí, somos colaboradores de Dios para el servicio del otro. Se va entendiendo porque hay alguna revolución interior en mí muy fuerte cuando medito estas palabras y, y bueno, y sé que tengo que crecer, tengo que seguir caminando, pero también quiero enseñarle a mi comunidad eh, que el criterio está en Jesucristo el Señor. Ni tampoco estamos diciendo que todo el poder está en la comunidad y que pueden hacer lo que se les ocurra. No, ninguno de nosotros. Todos tenemos un don y tenemos un servicio. Y es para el bien de los demás. Bueno, hermanos, disculpen que me haya pasado un poquito. Seguimos leyendo, sigamos meditando, sigamos escribiendo. Este es un tiempo de un retiro espiritual fantástico que Dios nos está dando, y que no te agarre la tentación de querer escaparte de un montón de cosas, porque estos tiempos no se repiten a veces en la vida. Son tiempos especiales de gracia, son tiempos donde Dios, a través de una situación que es muy delicada, también nos está poniendo en el lugar donde tenemos que estar. La naturaleza se está recuperando, todo lo demás, pero también están saliendo las miserias de muchas de las potencias, de muchos de los poderosos, que bueno, que muera un viejo más o un viejo menos, lo que sea, una cantidad de gente que solo piensa en ellos. Si destruyes el templo de Dios, Dios te va a destruir a ti, porque el templo de Dios es sagrado. Amén. Dios te bendiga. Y bueno, mañana entonces, como les dije, vamos a continuar un poquito más y después vamos a cortar unos días para después continuar. Pero sigue leyendo en tu casa. Yo también necesito un tiempo para poder seguir rezando, meditando, y cuando sienta esto, sienta que el Señor también me está hablando a mí, les voy a transmitir. Dios los bendiga.